Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, dice. Buenas tardes. Bueno, creo que ya somos la mayoría. Entonces, primero, recordarles que el día de hoy a la 1 de la tarde tenemos prueba de unidad. Ya quedamos la anterior semana. Entonces, vamos a comenzar a ver un tema rápido, un tema nuevo, que se va a complementar con la siguiente semana. Y después de la 1 cierro la sesión y abro una nueva para poder ya dar la prueba, ¿sí? Ok, entonces, tema de la unidad 2 sería el ya nuevo capítulo, nueva unidad. Ok, permítame solo abrir. Ok, ahí está. Está justo abriendo. Listo, ahora sí. Ok, módulo de segundo de bachillerato de... ¿qué pasó? Ok, estamos en la página 24. 24 está el título de la unidad. Esta vez nos va a tocar ver estequiometría en ecuaciones químicas y sí me gustaría medio ver rápidamente esto porque sí hay temas medio un poco complejos que hay que ser abordados. Ok, ¿qué es una ecuación? Y ya deben estar medio familiarizados con ese término por física y por matemáticas. Siempre están utilizando esos términos, ecuaciones, ecuaciones. Lo que nos va a diferenciar es que en ecuaciones, en matemáticas, llaman miembros a los lados de una ecuación. Bueno, dependiendo también de cómo su profe les indique. Pero en química, si nos vamos a la página 26, sí, en la primera parte nos indica cómo se van a llamar las partes de una ecuación, ¿sí? Entonces, primero, la ecuación, preste atención, siempre en ecuaciones ya no vamos a poner un igual, vamos a poner una flecha, ¿sí? Una flecha, bueno, y dependiendo de qué tipo de reacción, por lo general es una flecha en ese sentido, como están en el ejemplo. Hay otras flechas que son en doble sentido, pero por lo general en química no son tan usadas. Ok, lo que está antes de la flecha, es decir, en el lado izquierdo, se llama reactivos, ¿sí? Y lo que está en la parte, después, en la parte derecha, se llaman productos, ¿ya? Entonces, eso primero, para que siempre tengan en cuenta. ¿Qué más necesito de este tema? Lo demás que necesito es ley de conservación de la masa, ¿sí? Y hasta señale, porque esta de ser pregunta de la unidad 2, ¿ya? Que dice, nos menciona que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Entonces me dice que la masa de los reactivos va a ser igual a la masa de los productos, ¿ya? Por ejemplo, ok. Vamos a hacer un poco de ejercicio, no ejercicio, una explicación rápida. Por ejemplo, de las reacciones más vistas o más utilizadas en química es, por ejemplo, hidrógeno más oxígeno, ¿ya? Entonces, esto va a producir lo que comúnmente conocemos como agua, ¿sí? H2O. El tema del día de hoy es, o sea, y de toda la unidad, es lograr que esta ley se cumpla, ¿sí? Que lo que tenemos en los reactivos sea igual a lo que tenemos en los productos. Entonces, ¿cómo yo identifico eso? Fácil. Recuerde que los números de abajo, ¿sí? Los números de abajo, los subíndices, indican cuántos átomos tenemos. Aquí tenemos 2 de hidrógeno y aquí tenemos 1 de oxígeno, ¿sí? Entonces, en los productos, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Aquí, en los reactivos. 1. 2. No, 1. 1. ¿Dónde está el 2? No está, exacto. Entonces, 1. ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, cuando vemos esto, podemos balancear.
¿Cómo vamos a balancear las ecuaciones? Vamos a aumentar, voy a escribir hasta con otro color, coeficientes, no me importa el nombre, que usted diga sus números grandes, como usted quiera llamarle, pero que haga bien. El nombre correcto se llaman coeficientes estequiométricos, y está en su libro ahí el nombre, pero son unos números que ponemos adelante del elemento que le falta. Por ejemplo, vean, para que aquí se cumpla que tengo 2 en los reactivos y 2 en los productos, hizo falta aumentar este 2 antes del hidrógeno. En el oxígeno, ¿hace falta? No. ¿Por qué? Porque aquí tengo un átomo, ¿y cuántos átomos tengo en los reactivos? También tengo uno, que cumple. Vamos con otro ejemplo, es cuando yo mezclo carbono y oxígeno, ¿sí? Me da lo que comúnmente se conoce como dióxido de carbono. Si yo doy una ecuación, en este sentido está mal. No es posible esta ecuación químicamente, o sea, en la naturaleza no se cumple con la ley de la conservación de la masa. ¿Qué me dice? Que los reactivos tienen que ser igual a los productos, ¿ya? Entonces vean, en los productos un carbono, cumple. Los oxígenos, aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Eso sí puede, mientras haga correctamente y respete esa ley. Me dice que yo puedo agregar un número grande, conocido como coeficiente estequiométrico, ¿sí? Para nivelar la ecuación, para balancear la ecuación. Entonces, ¿cuál ha sido la ecuación balanceada? Ha sido C más 2O me da CO2. ¿Ya? Entonces eso, bueno, no es el tema fuerte de esta semana, pero sí es un ejemplo de lo que vamos a tratar esta unidad. Ok, entonces continuemos con el libro. Ok, listo. Estábamos en esta parte, justo en la mitad. Masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Lo que vamos a ver también es la ley de proporciones definidas, que solo se utiliza al inicio, al empezar a estudiar balanceo de ecuaciones. Ya después no es tan utilizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, o lo que vamos a intentar, es de que siempre se cumpla esto. O sea, de que siempre vamos a tener una relación entre los productos y los reactivos que al dividir me debe quedar el mismo, ¿sí? Por ejemplo, ok, déme solo le acepto a su compañero. Listo, pasemos acá. Trabajemos con las dos que tenemos aquí, que hice de ejemplo, ¿ya? Entonces, me dice que yo para 2 moléculas de hidrógeno necesito siempre una de oxígeno, ¿sí? Entonces, vean, 2 moléculas de hidrógeno, yo necesito una de oxígeno. 2, este no es un 0, es una O. Ojalá no se confunda. Entonces, 2 dividido para 1, me queda 2, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque en la naturaleza, por lo general, usted no va a poder mezclar solo 2, o a veces usted puede mezclar 10 moléculas de hidrógeno, ¿sí? Entonces, para yo respetar la conservación de la energía, ¿cuántas moléculas de oxígeno necesito? Si yo verán que necesito que me quede siempre en una relación de 2, esa es la palabra, en una relación de 2. ¿Cuánto necesito? Necesito la mitad. Entonces, para que me quede la proporción definida, fíjense, 10 de hidrógeno para 5 de oxígeno, ¿cuánto me queda? Me queda 2. ¿Sí? Esa es la ley de proporciones definidas, que yo no puedo mezclar por mezclar, decir, aquí tengo 5 moléculas de hidrógeno y aquí tengo 8, ya mezclense, ya, y denme agua. No, no se puede. Usted tiene que tener una proporción. Por ejemplo, nuevamente, si yo tengo 15 moléculas, no pongamos 15, pongamos 16 para que sea más exacto. Si yo tengo 16 moléculas de hidrógeno, ¿cuántas de oxígeno necesito para que se cumpla o para que me forme agua? ¿Cuántas? 4. No, porque si hago 16 para 4, no creo que me dé 16 dividido para 4, me da a 4. ¿Y la proporción de cuánto es? La proporción es de 2, pero está bien. Fallar aquí está bien. Fallar en los exámenes, ahí está mal. Aquí lo que necesito es 8. 8, pues está muy bien. Entonces, vamos ahora con el CO2. Yo necesito, si se fijan aquí, de lo que ya está balanceada, el doble de oxígeno y de carbono. El doble de oxígeno y de carbono para que me dé dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, no puedo decir, tengo... Ok,
Usted no puede decir tengo 11 moléculas de carbono y aquí tengo 100, ya, mézclense, denme dióxido. No, no puede, tiene que dar una cantidad justa y una cantidad justa del otro elemento para que se forme y le den lo que usted espera. Entonces, vamos a ver qué tal nos va si digo que necesito el doble de oxígeno que de carbono. Si yo tuviera 7 moléculas de carbono, ¿cuántas de oxígeno necesito agregar para que me dé dióxido de carbono? ¿Cuántas? Necesito el doble, es decir, 14. ¿Sí? Recuerden que el oxígeno es 2 veces más que el carbono. Ahí estaba la ecuación original, era este, carbono más 2 oxígeno. ¿Sí? 2 veces lo que el carbono. Nuevamente, entonces, si yo necesito o tengo 20 moléculas de oxígeno, ¿cuántas de carbono necesito para formar dióxido de carbono? ¿Cuántas de 10. carbono? Eso. Bien. 10. ¿Sí? Pero bueno, como les decía, eso vamos a seguir practicando en el transcurso de la ESO, de la materia, pero lo fundamental que yo necesito es que usted sepa balancear esta ecuación. A ver, solo para ver qué tal han entendido, yo tengo una ecuación que, por ejemplo, es el hidrógeno, no, sí, el hidrógeno más el azufre me da lo que se conoce como ácido sulfúrico, que es esta simbología. ¿Ya? Entonces yo le pregunto, ¿está nivelada esa ecuación? ¿Se cumple la ley de la conservación? ¿Qué dice? No, No, ¿qué falta? ¿O qué le hace falta a los reactivos o a los productos? A los reactivos, A los reactivos le hace falta. ¿A cuál? ¿Al hidrógeno o al azufre? el azufre. Eso, Azufre. no. El azufre aquí tiene 1. ¿Y aquí cuánto tiene? Ah, el hidrógeno. El hidrógeno. El hidrógeno tiene 2 moléculas y acá en cambio tiene 1. Entonces, ¿cómo balanceo? Esa es la palabra. ¿Cómo balanceo? Aumento ese coeficiente y me queda 2H más azufre, me da ácido sulfúrico ese nombre. Pero bueno, H2S. ¿Sí? Entonces, bueno, esto de aquí, solo estoy dando ejemplos. Los procedimientos de cómo hacer esto, vamos a ver, no esta semana, porque esta semana ya se nos acaba el tiempo y vamos a tener la prueba de unidad. ¿Sí? Entonces, para que ya se más o menos se ponga a revisar y a estar en eso. Ok, entonces, para no dejar tampoco inconcluso, terminemos ya con esa partecita y comencemos con la prueba. Ok, entonces, como conclusión, aquí también el libro nos dice, para igualar debemos seguir este orden, ¿ya? Para poder balancear las ecuaciones químicas, hay un orden que seguir. El libro de química, es decir, de básica, ¿no? De química, hace un solo método. Hay varios métodos para poder igualar, ¿sí? Pero el método que vamos a emplear es el balanceo por tanteo. ¿Ya? Ese es el método. Si alguien no entiende, porque se le va a hacer complicado, hay personas que se les hace muy complicado estos temas, o puede ir a buscar en otros libros, o en videos en YouTube, o videos en donde se desea, este título, balanceo por tanteo, porque hay otros métodos, hay una infinidad de métodos, pero este es el más rápido, no más fácil, el más rápido. Ok, entonces, ¿qué nos aconseja o qué nos pide el balanceo por tanteo? El balanceo por tanteo nos pide que sigamos esto, lo que está, por favor, en la página 26, siempre, por favor, tengan, si es posible, anótenlo en una hoja aparte, anótenlo en su tabla periódica. Dice, debemos seguir el orden, metales, no metales, bueno, y hidrógenos y oxígenos. Eso que dice aniones, por ahora no me interesa. Metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuáles son los metales? Porque desde ahí comencemos, antes de dar ninguna explicación. ¿Cuáles son los metales? ¿Quién me ayuda? Todos los de la familia, vamos a la tabla periódica. Desde ahí partamos. Siempre consultar la periódica a mano. Entonces, ¿cuál es ¿cómo es? Ok, listo. Ya está ahí, sí, se compartió. Listo. Tengo una tabla periódica. ¿Cuáles son los metales? Eso ya deben dominar. Supuestamente en primero de bachillerato ya vieron, o deben venir con esas bases.
Pero yo sé que a veces es complicado memorizarles, les voy a reforzar. Tenemos dos tipos de metales, pero metales al fin. Estos de aquí que son los metales, metales puros, llaman algunos, pero metales. También tenemos los que están en esta zona, que está medio más achicada, que son metales de transición, ¿sí? Entonces, para que tenga, y bueno, esto llega hasta acá también, por eso está como señalado con rojo, ¿ya? Entonces, todos estos elementos que ustedes vean en la ecuación son los primeros que deben tratar de igualar, ¿ya? Entonces, sí sería bueno que señalen. Todo eso es metales. Después, los no metales. ¿Cuáles son los no metales? Son todos estos que quedaron acá, ¿sí? Todos estos. Desde la familia 3A a la familia 7A, ¿sí? Todos ellos son los no metales. Y el hidrógeno no hace ni falta que les diga, porque este está acá. Ese es el único elemento. ¿Ya? Hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿por qué doy eso? Bueno, hacemos un ejemplo rápido, el que está en el libro, y continuamos ya con la prueba, que se va a hacer muy tarde, y creo que muchas personas también tienen que ir a hacer campo, no campesión, ¿cómo es? Ya se me fue la palabra. Participación estudiantil en la tarde, entonces para que no se demoren mucho. Ok, vean, por ejemplo, vamos a tener del libro, vamos a la página, ok, 28. Vamos a la página 28 y nos pide literal 2, en ese me voy a enfocar. Dice, observe el ajuste para esta ecuación y balancee el resto de ecuaciones propuestas. El primero, que está larguísimo, ya le está explicando, usted no tiene nada que hacer en ese literal, en el A. El que sí tiene que hacer algo es el literal B, en el que le están dando el ácido de potasio, o KClO3, y le están dando el cloruro de potasio, que es KCl, más el oxígeno, que es O2. Ok, entonces, ¿qué hace usted? Usted lo que tiene que hacer es, va a su cuaderno, a la prueba que tenga, ya nuevamente, entonces, aquí tengo yo copiado el ejercicio. Entonces, comienza, como le dije, vea, identificando los átomos. Tengo potasio, que es un metal. Ustedes se fijan en su tabla periódica, está en las primeras columnas, es un metal. El cloro es un no metal, está en la familia 7A. Y el oxígeno, que es hidrógeno y oxígeno, son aparte, ¿sí? Elementos aparte. Entonces, ¿cuál comienza igualando? El potasio. Potasio, 1 aquí, no pasa nada. Y 1 acá, está igualado. ¿Cómo hacen algunos para no equivocarse? Saben hacer esto. ¿Sí? Dicen, tengo uno, nivelado. Paso con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Vean, el cloro. El cloro aquí tengo 1. ¿Y aquí cuánto tengo? Tengo 1. También está nivelado. Entonces ahora vamos con el oxígeno. Y creo que el oxígeno es el que nos va a dar un problema. ¿Sí? Nos va a dar un problema. ¿Cuántos oxígenos tengo en los reactivos? Tengo 3. ¿Y cuántos tengo en los productos? Tengo 2. Entonces no está nivelado. ¿Cómo hago para nivelar? Busco, pues se llama tanteo, busco un número que me haga posibles. Por ejemplo, si yo aquí le pongo un número 1, 1 por 3, me sigue quedando. Yo voy a poner el 2. Entonces, aumento los después tanteo. Voy intentando con números. Es como hicimos en la fórmula molecular, ir dando números hasta que se vuelva entero. Aquí sería lo mismo. Bueno, similar. Entonces, al hacer esto, me quedaría 2 por 3. ¿Me queda cuánto? Me queda, en este caso ya no me queda 3. Me queda 6. Entonces, como ya afecté acá, también debería afectar acá. Para que me quede 6. ¿Qué número debería poner aquí? 3. 3. ¿Ya? Entonces, me queda 6 en los reactivos y 6 en los productos. Se niveló el oxígeno. Y esto sí, ya con esto finalizo el ejercicio. Siempre que usted haga algún ajuste, vuelva a revisar la ecuación. ¿Por qué? Porque al hacer eso, usted sin querer afectó ¿a quién? Al potasio. El potasio, ¿cuántos tiene ahora? 1 por 2. O sea, en rigor, ¿cuántos tendría? Tiene 2. ¿Y cuántos tiene acá? En los productos. ¿Cuántos? 1. 1.
Entonces, si ve que ya se desnivela, lo dice, y entonces, ¿cómo hago? Nada, vuelvo a nivelar esto. Entonces, para que se queden balanceado, ¿qué hago? ¿Aumento qué? El 2, ahí. Entonces, ahí me quedaría 1 por 2, ya se niveló el potasio. El cloro, 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Dos. ¿Y cuánto acá? Como ya aumenté el 2, sería 2 por 1, 2. Y los oxígenos, nuevamente, me quedan 6 y me quedan 6. Entonces, fíjense, tuve que volver a revisar para aumentar este 2. Entonces, ¿cuál ha sido la ecuación balanceada? La ecuación balanceada final ha sido la siguiente. Ha sido 2KCl O3 flecha 2KCl más 3O2. Vean, y esto es lo que necesitamos dominar al final. No se preocupe, no se estrese, este momento solo estamos viendo una pequeña introducción y a la siguiente semana vamos a ver con más detenimiento todo esto. Entonces, me robé 5 minutitos de su prueba, pero vamos a finalizar la reunión y vamos a conectarnos a la siguiente clase, ¿sí? Para dar las indicaciones de la prueba y todo lo demás. Ok. Entonces, por favor, ¿sabes si creo que les mandó correctamente el enlace? Conéctense al siguiente link que les mandaron al WhatsApp.